Primero, no, un saludo a todos ustedes, ¿no? Me da mucho gusto poder estar aquí, platicar para un medio que es fundamental y trascendental para la vida democrática de nuestra entidad, particularmente aquí donde tienen sus oficinas en Ensenada. Yo creo que finalmente el trabajo que debe hacer uno como gobierno es ubicar perfectamente al medio de comunicación como un medio para generar opinión, obviamente pues buscar la verdad de los hechos que acontecen, y la instrucción del gobernador Osuna Millán ha sido que nosotros estemos cerca de los medios, que a través de los medios y como tal podamos hacer que se conozcan las políticas del gobierno, nuestros propios actos, y obviamente generar pues opinión pública, ¿no? Que finalmente lo que genera y que hace posible que la gente pueda tomar decisiones personales y también de carácter colectivo. Aterrizando en lo que comentas del gobierno municipal que encabeza Enrique Pelayo, para nosotros ha sido verdaderamente un caso de que ha jugado todos los roles, desde la coordinación estrecha que hemos vivido en materia de seguridad pública, en materia de comunicación, inclusive al inicio, antes de que entrara a ser presidente municipal, tuvimos una reunión con funcionarios estatales, toda una coordinación, toda una, podríamos decir que una muy buena relación, hasta asuntos como los que tienen que ver con el caso Sempra, que previamente a ese asunto ya habíamos platicado sobre ese tema, cómo tratarlo, cómo hacerlo. Nosotros no estamos de acuerdo, o sea, nosotros no defendemos los intereses de Sempra, nosotros no representamos a Sempra. Nosotros lo que representamos es el Estado de Derecho, la ruta jurídica, cómo hacerle para salvaguardar cualquier situación que esté ahí, cualquier preocupación inclusive del gobierno municipal, también atenderla. Entonces habíamos establecido una ruta legal, cómo sentarnos, platicar, los abogados del gobierno del estado, sus abogados, ¿no? Para efectos de ver cómo atender ese tema. Y él de la noche a la mañana toma una determinación, por eso nosotros sostenemos de carácter unilateral, ¿sí? Y por demás arbitraria ya cuando se pone el asunto de la suspensión otorgada por un juez de distrito. Algunas giras del señor gobernador donde él, podríamos decir, no ha asistido, no ha estado. Creemos que finalmente es algo que tenemos que ir resolviendo. Yo acabo de estar con él el día de la Armada, el día que se festejó la Armada, aquí con el almirante Gómez Leiva. Ahí estuvimos, ahí nos saludamos muy cordialmente, muy respetuosamente, amenamente, bien, pero sí es un caso es un caso complejo el que se ha presentado en Ensenada. No por eso también el gobernador ha dicho y ha sostenido de que no por eso, no por este tipo de incidentes va a ser una política general de confrontación, ni va a ser una política general de no acuerdo, ni va a ser una política de actuación que vaya a atentar o afectar a los ensenadenses. No. Mucho ayudaría, desde luego, que uno como alcalde sea un buen gestor ante recursos estatales, ante recursos federales, que sea un buen interlocutor para efectos de resolver los problemas de la sociedad. Mucho ayudaría que el propio alcalde tuviera otra manera y otro estilo de hacer las cosas. Pero por encima de su estilo, por encima de sus formas, por encima de sus maneras, el gobernador siempre va a ver a las familias ensenadenses. ¿Esperaban ustedes esa actitud porque desde la toma de posesión ninguna se manera avienta 33 minutos el alcalde en un evento en el que era más político, más de entrada del gobierno, y se avienta 33 minutos de todo el discurso recriminando, golpeteando, pidiendo, exigiendo,
en una actitud en la que se vio ya después que iba a ser algo fuerte. ¿Ya esperaban que tomara esa posición él? No, no, de ninguna manera. Siempre tuvimos reuniones muy cordiales, siempre muy atentas, siempre de una gran comunicación. Él con una singularidad aquí de su planilla con la que entra a gobernar, siendo candidato sustituto, obviamente una planilla ya muy acomodada para efectos internos de su partido, ¿no? Y él entra a esa planilla, entonces siempre con algún problema que después ya en el gobierno se ha visto y se ha reflejado con un grupo de regidores, ¿no? Que son más atentos a su línea política que otros. Advirtiendo eso, pues siempre buscando una colaboración con el gobierno del estado para el bien gobernar. No se advertía, sí platicábamos de todos estos temas, todas esas preocupaciones del rezago de Ensenada, de los problemas que tiene, de cómo es importante ayudarle financieramente, pero de eso a tener una actitud como la que tú comentas, que así fue, ¿no? Del desplegado aquel, ¿no? En contra del gobierno, contra el gobernador, para exigir mayores participaciones, que no existiera el veto. Pero es una inconsistencia, ojo, porque antes de ese desplegado, que fue la primera muestra, no recuerdo, pero póngale semana y media, 2 semanas, habíamos platicado de ese tema. En ese tema él estaba de acuerdo con el gobierno del estado y con los demás alcaldes, de que era más importante poner el dinero para la inversión pública y para la obra pública, que poner el dinero, como dice la ley de coordinación fiscal, que se va a las tesorerías y corre la suerte de irse una buena cantidad a gasto corriente. Él decía, no tiene sentido. Si me vas a dar 60, 70 millones, no, mejor vamos creando el Fondo de Infraestructura Municipal, que se aprobó en el presupuesto de egresos ahora en diciembre. Hablaba mucho de que el resultado de las elecciones modificaba el escenario político en la entidad, en el Congreso, en las alcaldías. Y pues establecen de que el jefe político de todo este grupo, incluyendo la planilla del alcalde Pelayo, es el senador Castro Tretti, que trae un proyecto muy definido y totalmente abierto, o sea, eso cualquiera lo sabe, para ser el aspirante del PRI a la gobernatura en 2003. En ese sentido, muchos decían, bueno, pues yo creo que con el que hay que hablar es con Castro Tretti y no con el alcalde. En ese sentido, ha habido un deslinde de la dirigencia estatal, nacional o del propio Castro Tretti en relación a las actitudes del alcalde de Ensenada. Mira, pues no formalmente, porque pues nunca se ha dicho, ni creo que se vaya a decir. Yo creo que prácticamente sí, o sea, prácticamente nadie está de acuerdo en una actitud beligerante del alcalde Pelayo en relación al gobierno del estado. O sea, nadie está de acuerdo en que haya una actitud de confrontación entre una autoridad municipal y una autoridad estatal. Nadie en su sano juicio puede estar promoviendo, fomentando y alentando una actitud de confrontación de esta naturaleza. El senador Castro Tretti, por lo que yo conozco, por lo que yo he platicado, es una persona que responsable de su manera y su estilo de hacer las cosas, sí de su partido, sí con un interés, ¿no? Pero siempre privilegiando el acuerdo político, siempre privilegiando de cómo sí gobernar entre todos y finalmente poner por encima de intereses partidistas, pues privilegiar el interés de la sociedad. Eso es lo que nosotros hemos sostenido y hemos acordado con el senador Castro Tretti, con el dirigente René Mendívil, el líder Mendívil, igual, también, siempre ha sido una actitud respetuosa, atenta, de ver cómo resolver cualquier diferencia que se va presentando en la coyuntura, en el día a día, y no ha habido un cambio de actitud, ¿no? En estas personas. Con Pelayo es el problema, Pelayo más bien el problema es cómo varía, ¿no? De un día a otro en esta misma relación, ¿no? Y yo creo que es un problema de
que se puede superar, que es fácil, ¿sí? Yo así lo veo. Cuando uno se dedica a la política y se dedica a tratar asuntos de los demás, ¿no? Y tratarse a ponerse en los zapatos de los demás y generar espacios de empatía para generar consensos y acuerdos, siempre estamos convencidos de que las cosas se pueden resolver, dialogando, acordando, y yo estoy seguro que el PRI, ¿no? Lo que pudiera representar el senador Castro Trenti y lo que representa formal y políticamente a René Mendívil, están en la mejor disposición de poder solventar este tipo de problemáticas. Ya con el Congreso las cosas están caminando. Con el Congreso las cosas han venido caminando. Tuvimos 2 meses de gran confrontación en términos constitucionales, ¿sí? Que tiene que ver con el decreto 1, 2 y 3, que fue la ley orgánica del Congreso, la ley de coordinación fiscal y la reforma a la ley que tiene que ver con la tenencia vehicular. Son 3 decretos que fueron los 3 mismos vetados por el señor gobernador, ¿sí? Y que finalmente los 3 se volvieron a atender, pero ya en el acuerdo político. Entonces fueron 2 meses de un reacomodo, podríamos decir, de una nueva correlación de fuerzas en el Estado, pero que a todos, ahora sí que dentro del Congreso y en el gobierno, nos cae el 20 de que lo importante es trabajar por los demás. Lo importante es nosotros cerrar filas y que finalmente podamos hacer y dar un buen ejemplo en la clase política, ¿no? Que no nomás la gente vea a la clase política o a los diputados o a los gobernantes como siempre buscando llevar agua a su molino, siempre buscando buscar espacios, no sé, de poder, sino que vean que verdaderamente los diferentes son capaces de ponerse de acuerdo para llegar a una convergencia para ayudar a los demás. La iniciativa de la semana pasada, que lo comenté también hace rato, de que el Congreso del Estado apruebe los nombramientos de secretarios de Estado o los rechace, no genera otra vez cierto tipo de enfrentamiento con lo que el Poder Ejecutivo está en la postura del Poder Ejecutivo y la que tiene el Poder Legislativo. Mira, yo creo que hay algo que es importante rescatar. Primero, que son los valores democráticos. Yo creo que es algo que no se nos puede olvidar. Y uno de los valores democráticos tiene que ver con la discusión y el debate. La discusión y el debate de ideas no excluyen el acuerdo. Y eso es lo que hay que entender. El hecho de que me pelee, el hecho que no esté de acuerdo, el hecho que confronte alguna propuesta, el hecho que existan otras alternativas, no quiere decir que no nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Entonces yo creo que son etapas de un proceso de reflexión, de análisis, de discusión, que en el caso particular de esta propuesta estamos dispuestos a discutirla, pero también ellos tienen que entender, en este caso el PRI, que yo he sostenido, por lo menos la idea del secretario general, es no estar de acuerdo en que el Congreso decida sobre puestos que dependen hoy por hoy del gobernador.